¿Qué tal, amigo? Bienvenido. Gracias de nuevo por sintonizar un nuevo episodio de la serie del estudio bíblico de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Yo soy Gian, el pastor fundador de la iglesia, y desde Odessa, Texas, te digo a ti, hola. Este es el episodio número 12 de esta serie y yo leo desde la Nueva Versión Internacional. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, guíanos en esta reflexión. Hoy leemos el capítulo número 7 del verso 1 al número 6 y la escritura dice así: Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? ¿Por qué Pablo inicia este capítulo con esta pregunta? Porque él ha venido hablando a través de los primeros 6 capítulos acerca de ser salvos por fe y cómo es que la fe que proviene de parte del Señor a través de la predicación de la palabra, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es lo que nos da salvación. Una vez más, no somos salvos porque hacemos algo bueno, no porque nos portamos bien, no porque hacemos penitencias o pagamos dinero o hacemos alguna obra de caridad o sacrificios de ninguna naturaleza. La salvación que viene a nuestras almas es el resultado del precio que nuestro Señor Jesucristo pagó en el Calvario. Esta es la gracia redentora. Entonces Pablo ha venido hablando acerca de esto y aquí quiere hacer un punto muy importante, es diferenciar entre la ley de la gracia, si me permites la expresión, y la ley mosaica del Antiguo Testamento. Entonces él hace una pregunta aquí interesante. Dice, cuando se trata de la ley, ¿estás sujeto a la ley cuando estás vivo o cuando estás muerto? Por ejemplo, las leyes de tránsito, las leyes de impuestos, todas las leyes que tienen que ver con el ámbito de la comunidad en el país de que cada quien vive. Estas leyes son vigentes para los que están vivos, no para los que están muertos, naturalmente. Y esto es la premisa que él utiliza para introducir una analogía. Dice así, verso 2. Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre, mientras si su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si su esposo muere, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Ya ves, la analogía que está dando es, mientras la persona está viva, hay una conexión con la ley, ¿verdad? Pero una vez la persona está muerta, ya no hay conexión con la ley. Esta analogía nos lleva ahora a su conclusión. Escucha y léelo. Dice, verso 4. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo Jesús, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Ahora, si regresamos a los primeros capítulos, recuerdas que Pablo usa el ejemplo del bautismo en aguas para ilustrar que cuando nosotros entramos a las aguas del bautismo, que es un acto público de nuestra fe, lo hemos hablado. Recuérdate, no es que tú adquieres el título de ser hijo de Dios porque te bautizas, es un acto de fe y obediencia al mandato del Señor. Ya hemos discutido esto antes. Recuérdate, si el Señor Jesucristo se bautizó, ¿eres tú mejor que Él, que no necesita bautizarse? Y cuando el Señor Jesucristo fue sumergido entre las aguas, relatan los evangelios, dice que cuando Él iba saliendo de las aguas, se oyó la voz del cielo del Padre, mientras el Espíritu descendía en forma de paloma, cuando el Señor Jesús salía de las aguas. O sea, hay una inmersión, ¿verdad? Él estaba dentro del agua, sale, Juan el Bautista lo bautiza, se oye la voz del Padre, está la presencia del Espíritu Santo en la forma de una paloma, la Trinidad de Dios allí, y la voz del Señor que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Ves? Si el Señor Jesús se bautizó, y hay un método
que está especificado acá, ¿eres tú mejor que el Señor Jesús que no te quieres bautizar? Es un acto de obediencia. Mateo 28, 19, el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, miren muchachos, yo ya me voy, pero ahora mientras tanto les voy a dar a ustedes algo que hacer. Quiero que vayan, cuéntenle a todos acerca de mí, hagan los discípulos, vean que ellos también reciban la gracia de salvación que yo les doy a ustedes, vean que se bauticen y luego les enseñan todo lo que yo les he enseñado. Entonces a nosotros como discípulos se nos ha dado la orden de parte del Señor Jesucristo de predicar el Evangelio, ver que todos sean bautizados y que empiecen su carrera estudiantil en la doctrina bíblica. ¿Entiendes? Cierro el paréntesis. Ahora, Pablo dice en esta carta a los romanos, cuando está hablando del bautismo, dice, cuando tú te entras a las aguas del bautismo, te conectas con la crucifixión del Señor Jesucristo en el madero. Es como que si tú hubieras estado en ese madero, porque en ese momento, en la cruz, cuando el Señor Jesús muere, allí es donde tú mueres. Y tú dices, mueres. Pues si yo estoy vivo, yo no estoy muerto. Aquí viene el punto que él quiere hacer. ¿Mueres a qué? A la ley del pecado. Mueres a la ley totalmente. Y él sigue diciendo, lo voy a leer de nuevo, verso 4. Hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado entre los muertos. Pertenecer al Señor Jesús, ¿comprendes? De este modo daremos fruto para Dios. 5. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. La misma ley que decía no hagas eso, te activaba el deseo de hacer lo malo. Pero por eso dice, no, ya no más. Ahora vamos a dar un fruto porque en Cristo Jesús somos una nueva criatura, dice. Y concluye en el verso 6 diciendo, pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, que era la ley, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Porque Pablo experimentó en su propia carne, así como yo lo he experimentado y millones lo hemos experimentado, que esta ley del pecado, esta ley que ha sido un motivo para no solo el sufrimiento, sino también la devastación de muchos creyentes, que nos lleva hacia el pecado constantemente, a hacer lo malo, queda cancelada en un momento dado. Cuando entendemos, dice, fíjate lo que dice aquí, verso 6, pero al morir a lo que nos tenían subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Que el mandamiento decía, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo malo, ¿verdad? No peques. Pero ahora dice, vamos a servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu. El Espíritu Santo es quien te va a dar la fortaleza a ti y la sabiduría para diferenciar cuándo tú tienes que decir no a lo malo y poder ir en el camino correcto. Yo te he dado ejemplos en otros estudios de esta serie acerca de cosas prácticas que puedes hacer para no pecar más. Yo te invito para que revises toda esta serie. Hay mucho material bueno que tú vas a aprovechar si utilizas tu tiempo en una forma correcta. Si tú te preguntas, pero ¿qué pasa conmigo que yo siempre ando buscando lo malo? Como que dentro de mí quiero andar haciendo lo malo. Mira, te repito, entre más tiempo tú inviertas estudiando la palabra del Señor y entendiendo lo que el Señor quiere que hagas, tu vida va a ser más y más santa. Santo significa consagrado a Dios. Tú eres santo si estás consagrado a Dios. La pregunta es esta. ¿Estás tú consagrado a Dios? Es decir, ¿quieres tú vivir para el Señor? Porque mira, hay muchas personas que son creyentes y desde luego reciben el perdón de sus pecados y la misericordia de Dios,
Pero adentro en su corazón ellos no quieren hacer lo bueno, no quieren santificarse. ¿Quieres tú santificarte más y más? ¿Quieres tú agradar al Señor más y más? Mira, estamos viviendo épocas bien duras en todo aspecto, ¿verdad? Y hay alguien que tiene el poder para sacarte de esa desesperación en la que puedes estar. Si tú estás desesperado, ya sea por salud, por problemas en tu casa, de trabajo, si tú estás desesperado por asuntos de dinero, escasez, por cualquiera que sea la razón en la que estés tú en gran necesidad, yo quiero recordarte que hay alguien que puede salvarte, liberarte, prosperarte, sanarte, transformarte y hacer tu vida totalmente nueva, con o sin crisis. ¿Escuchaste esto? Crisis han habido, hay y habrán. Estas devastaciones, estos problemas que hay mundiales, no son nuevos en realidad, ni van a ser los últimos. Seguiremos atravesando por diferentes épocas, pero la gran pregunta ¿es el Señor nuestro Dios capaz de sustentarte mientras vivimos esto? ¿Es el Señor Dios capaz de liberarte de esa ley del pecado que te atrapa? ¿Es el Señor Dios capaz de proveer para tus necesidades? Esa es la pregunta más importante. Y nosotros sabemos la respuesta: sí, Él es capaz. Él es capaz de perdonarte, es capaz de sanarte, es capaz de liberarte, es capaz de proveerte. Él es capaz de darte todo lo que necesitas para que tengas una vida agradable en esta tierra mientras estemos acá, que van a haber sufrimientos de cualquier manera. Pero tiene que haber una voluntad y una decisión de parte tuya de decir: yo quiero agradar a Dios. Y cuando está ese deseo en tu corazón, el Espíritu Santo te va a guiar para que hagas lo bueno y dejes de hacer lo malo. Y te vas a ocupar en cosas buenas en la vida. Gracias por sintonizar. Te espero la próxima semana en esta serie. Muy feliz noche. Hasta la próxima.